Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El que practica la justicia y la misericordia encontrará vida y honor. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido martes 26 de enero. Hoy celebramos la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, y nos encomendamos a su intercesión. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 3, versículo 31 al 35 de San Marcos. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron: «Oye, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados en el corro a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este, siempre, queridos hijos, es un evangelio que trae controversia de manera especial con los hermanos que no son católicos. Ellos dicen: vea, ahí está hablando de los hermanos de Jesús, o sea, de los hijos, de los otros hijos de María, por lo tanto, María no es virgen. Pero hay que decir aquí tres cosas, o me gusta decir de este evangelio tres cosas. Primero, en el lenguaje de la época, para hablar de primo, prima, tío, sobrino, se usaba un mismo término, adelfos. Con ese se hablaba de tío, tía, sobrino, primo, ¿sí? Y hermano. No es como nosotros ahora que hablamos de hermano y hablamos de primo, o sea, son dos palabras diferentes, o tío es otra palabra diferente. Entonces, en la época no había sino una sola palabra para hablar de los diferentes familiares. O sea, que no pudieron ser los hermanos de Jesús, pudieron ser aquí que el texto se esté refiriendo a los primos de Jesús o a otro tipo de familiares, pero no a los hermanos de sangre. Primero eso. Y además en el texto de la Sagrada Escritura o en otras partes de la Biblia también se habla de los hermanos de Jesús, pero se usa ese término adelfos, o sea que no pueden ser los hermanos de Jesús, no pudieron ser los hermanos de Jesús o no son los hermanos de Jesús, sino unos parientes, otros parientes, pueden ser los primos, los tíos, los sobrinos, bueno, pero no propiamente los hermanos de Jesús. Segundo, también pueden ser los hermanos en la fe, porque de hecho el apóstol San Pablo, cuando va a empezar sus cartas, coloca el término hermanos, le dice a los corintios hermanos, le dice a los gálatas hermanos, le dice a los efesios, y no significa que sean hermanos de San Pablo, significa que son hermanos en la fe. Igual nosotros también, cuando empezamos la Eucaristía, le decimos a la comunidad hermanos, y no significa que la comunidad que está presente en la iglesia sea hermana del sacerdote, sino hermanos en la fe, porque nacimos a la vida espiritual, o sea, nos hicimos hijos de Dios en el bautismo en Jesús, o sea, hijos en el Hijo, y por lo tanto, hijos de Dios y hermanos en la fe. Y tercero, aquí Jesús es muy enfático en lo que dice: ¿quiénes son mi hermano, mi hermana, mi madre? Dice Jesús: el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, que Jesús está hablando de su familia. ¿Y quién es su familia? El que cumple la voluntad de Dios. Y ahí es donde quiero hacer un poco de énfasis. ¿Qué es entonces la voluntad de Dios? Sabemos muy bien y podemos definir la voluntad de Dios como lo que agrada a Dios. O sea, caminar en la voluntad de Dios es hacer y vivir en lo que agrada a Dios,
hacer lo que agrada a Dios, buscar siempre lo que agrada a Dios, no salirnos de lo que agrada a Dios. Pero San Pablo va a definir la voluntad de Dios en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, como él dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, lo que Dios más quiere, lo que Dios más busca, lo que Dios más desea en su corazón, esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Que todos nos salvemos. Es decir, la salvación es la voluntad de Dios. Es decir, vivir como heredero de esa salvación es la voluntad de Dios, y por lo tanto el que vive como heredero de esa salvación, el que se siente salvado, es porque vive agradando a Dios en imitación de Jesús, su Hijo. O sea que vivir en la voluntad de Dios es vivir como hijo de esa salvación, asumir esa salvación en Cristo, y por lo tanto entonces el que hace eso le vive agradando a Dios en todo momento. Ahora, ¿dónde encontrar la voluntad de Dios? ¿Dónde encontrar la voluntad de Dios? De manera especial en los mandamientos. El Catecismo de la Iglesia Católica, explicando precisamente esa parte del Padre Nuestro, las peticiones del Padre Nuestro, dice muy claro el Catecismo de la Iglesia Católica: la voluntad de Dios se encuentra en los mandamientos. Es decir, ¿cómo sé si estoy caminando en la voluntad de Dios? Si estoy viviendo los mandamientos. Cada vez que no vivo un mandamiento de la ley de Dios, cada vez que me alejo de los mandamientos de la ley de Dios, cada vez que voy en contra de un mandamiento de la ley de Dios, no estoy en la voluntad de Dios. Cuando vivo los mandamientos, camino en la voluntad de Dios. Y va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica que de manera especial vivir en el mandamiento nuevo que nos trae Jesús. El mandamiento nuevo es el mandamiento del amor, que en él se resumen los demás. Pero el mandamiento nuevo, ¿a qué se refiere? El mismo Jesús lo va a decir: les traigo un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo os he amado. Es decir, vivir el mandamiento nuevo es vivir el amor como lo vivió Jesús. Amar a la manera de Jesús, porque nosotros decimos que sí, que queremos, que amamos a los demás, pero a nuestra manera. ¿Y cómo es a nuestra manera? Yo amo, yo quiero al que me quiere, yo amo, yo quiero al que me cae bien, yo amo, yo quiero al que es amigo, yo amo, yo quiero con el que tengo buenas relaciones, yo amo, yo quiero al cercano, pero Jesús nos invita a amar a la manera de Él. ¿Y cómo es amar a la manera de Él? Amar al que no me quiere, amar al que no le caigo bien, amar al que me ha hecho daño, es decir, amar al enemigo. Es difícil amar a la manera de Jesús, nos cuesta, porque uno amar sabiendo que le han hecho daño, sabiendo que lo han herido, es difícil, pero no imposible. Él nos da su gracia, nos da la manera y la forma de poder tener esa gracia de amar incluso al que me ha hecho daño. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Pero ahora, hay situaciones en la vida en las que uno dice: ¿cómo sé si esto es voluntad de Dios? ¿O cómo sé si aquello es voluntad de Dios? ¿Cómo sé si tomar este camino es voluntad de Dios y no voluntad mía? ¿Cómo sé si hacer esta o tomar esta decisión es voluntad de Dios o es voluntad mía? A veces me pasa a mí eso, y nos pasa a muchos eso. Y mucha gente me ha preguntado: Padre, ¿cómo discernir cuál es la voluntad de Dios? Recuerden Jesús, lo que estaba haciendo allá en el huerto de los olivos, cuando se arrodilló y lloró y dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, deseo apartar de mí este cáliz, esta situación difícil, este trago amargo que estoy pasando en este momento, deseo que se aparte, pero Señor, que se haga mi voluntad y no la tuya. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. O sea, para discernir cuál es la voluntad de Dios, es muy importante la oración. La oración es la que nos da la luz para saber si esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, qué es voluntad humana y qué es voluntad de Dios. Y precisamente va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica que
La oración especial, la oración por excelencia, la oración más grande es la Eucaristía. ¿Y por qué la Eucaristía? Porque la Eucaristía se da la comunión en intercesión de todos los santos, de la Santísima Virgen María, entregando la súplica a Jesús para que Jesús la presente al Padre. Una cosa es hacer la oración personal, es muy importante, pero la oración por excelencia, la oración más grande, la oración más poderosa, la oración que da el discernimiento de manera especial de la voluntad de Dios es la Eucaristía, porque en la Eucaristía se da la intercesión de María y de todos los santos en comunión, colocando nuestra súplica, nuestra intención en las manos de Jesús para que Jesús entregue esa intención, esa súplica al Padre y se discierna cuál es la voluntad de Dios. O sea, no hay oración más grande, más poderosa, más hermosa, con más fuerza que la Eucaristía. Querida familia, que tengan un feliz y bendecido martes y les regalo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros.